Bueno, todos los temas que vamos a estar viendo son básicamente todo lo que sería la introducción a la psicología. En todo lo que sería la historia, las principales escuelas, obviamente los principales exponentes, y como les dije hace rato, no escatimen en hacer preguntas, pregunten todo lo que quieran porque solo así se llega a entender bien. Es preferible que se equivoquen acá a que se estén equivocando en su examen. Yo al finalizar cada unidad les voy a pasar un cuestionario de unas 10 preguntitas para que a ustedes también se les facilite más estudiar. Muy bien, comencemos. Vamos a hablar de lo que es la definición de la psicología. Chicos, ¿cuántos de ustedes están entrando a la carrera de psicología de los que están aquí presentes? Yo estoy postulando a psicología. Yo igual. Yo igual, licenciada. Bueno, son bastantes. Licenciado. A ver, ¿qué conocen de la ciencia de la psicología? ¿Qué entienden por psicología? La palabra, ¿qué les dice? ¿O qué es lo que han visto en el colegio? Es el estudio del pensamiento humano. Estudio del alma. Es el estudio del pensamiento Es el humano. estudio del alma. Pero el pensamiento Es humano. el estudio del alma. Estudio de la conducta humana. Estudio del alma porque después se modificó Comportamiento al humano. estudio de la conducta del ser humano. Bien, muy bien. Todos han dado un pedacito de la definición. Estudio de la conducta, estudio del comportamiento, estudio del alma, estudio de los pensamientos, de las emociones. Pues bien, para que se llegara a construir este concepto que nosotros tenemos hoy en día, tuvieron que pasar muchas cosas y por sobre todo tuvieron que pasar muchísimos años. La psicología, primero, tenemos la definición etimológica, que es la raíz de la palabra. La palabra está compuesta por dos formantes griegos, la palabra psique y la palabra logos. Psique, como dijeron algunos, se refiere al alma, y logos obviamente es estudio. Todas las palabras que terminan en logía refiere a estudio de. Pues bien, esto proviene desde la época griega, de la época clásica, en la que los filósofos se preguntaban muchísimas cosas respecto a la existencia, respecto al ser, respecto a la realidad, y es aquí donde comienzan a subdividirse las ciencias, es decir, donde nacen las protociencias, que eran en ese entonces ramas de la filosofía. Así como ahora tenemos la filosofía existencialista, la filosofía constructivista, tenemos la escolástica, que son ramas filosóficas. En ese entonces la psicología era una rama más de la filosofía. Surge como una ciencia, es decir, comienza a especificarse un poquito más a partir del siglo XVI, en la época del Renacimiento. ¿Ustedes recuerdan qué es el Renacimiento? ¿A qué les suena la palabra Renacimiento? ¿Vieron algo del Renacimiento en el colegio? ¿Cuál palabra, Lisa? ¿Es donde Renacimiento. surge nuevamente la psicología? Ya, va por ahí. Nuevo comienzo. El Renacimiento fue la época en la que después de 1000 años de oscurantismo, después de 1000 años en los que la Inquisición y la Iglesia estuvieron correteando personas, matando científicos, bueno, matando alquimistas y demás, surge con fuerza la curiosidad del ser humano y comienza a desarrollarse la ciencia y el arte, pero a pasos agigantados que ya nadie los podía frenar porque ya eran demasiados surgimientos de manera simultánea. Es en esta época que, por ejemplo, aparece nuestro querido amigo Da Vinci con todos sus experimentos científicos más allá de su arte. Y es en esta época también donde comienza a prestarse más importancia a la ciencia de la salud en sí.
en ese entonces la psicología comienza a mezclarse un poquito con las ramas médicas. Es en esta época en la que este señor Hipócrates, por ejemplo, desarrolla su teoría de los humores. Es decir, que te decía que dependiendo de los fluidos que abundaran en tu cuerpo, ibas a tener ciertos comportamientos. ¿Hay alguien con su micro abierto? Gracias. Entonces, por ejemplo, en esta época se creía que la depresión era generada por un exceso de bilis negra. ¿Qué es la bilis negra? La bilis negra viene a ser la descomposición de una de las enzimas que produce tu hígado, y según en esta época se creía que tenías que limpiar el hígado para superar la depresión. O que, por ejemplo, los ataques de ira eran generados por la sangre caliente. Y hasta ahora tenemos este término, ¿no? De una persona de sangre caliente, que es una persona explosiva. Y bueno, los métodos de esa época no eran los más acertados. Pero el término psicología comienza a ser utilizado de una manera más acertada, vamos a decirlo, hacia fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Finalmente, el uso científico del término psicología se emplea en el siglo XIX. A partir de 1879 surge algo bastante interesante. A lo largo de la carrera que ustedes vayan a la que vayan a ingresar, porque yo doy por sentado que todos van a aprobar, ustedes se van a ir dando cuenta que muchas de las ciencias, muchísimas de las ciencias, surgieron en manos de personajes que practicaban una ciencia completamente diferente. Por ejemplo, las ciencias económicas, la economía en sí, el padre de la economía es un psicólogo. Y en este caso, el padre de la psicología es un fisiólogo. Un alemán que estableció el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, la psicología surge como ciencia, se establece, es aceptada como parte de la comunidad científica a partir de 1879 en Leipzig, Alemania, gracias al señor Wilhelm Wundt, que como les dije era un fisiólogo que comienza a estudiar el comportamiento de los microorganismos y de los animales, y comienza a estandarizar todo aquello que él observaba, y desarrolla el método de la introspección. Vamos a verlo más adelante. Pues bien, la definición de psicología pasa por varias etapas, obviamente. A fines del siglo XIX se acepta que la psicología viene a ser la ciencia del hecho psíquico. ¿Esto qué quiere decir? Que es la ciencia que va a explicar todo aquello que ocurre al interior de tu mente, pero esta definición iba prácticamente en contra de aquello que la había aprobado como ciencia. Es decir, si nosotros estamos diciendo que la psicología es una ciencia porque se basa en las conductas observables, ¿cómo vamos a definirla que es la ciencia del hecho psíquico? Si el hecho psíquico en ese entonces no era ni medible ni observable. Entonces, la definición se convierte en ciencia de la conducta humana. Perdón, ya. Hoy en día se sabe que la psicología es mucho más que la ciencia de la conducta humana. Entonces se convierte en la ciencia del comportamiento, sus manifestaciones y sus problemas para proporcionar soluciones. ¿Por qué colocamos esta definición en el objeto de estudio? Porque cuando hablamos de objeto de estudio, vamos a hablar de todo aquello en lo que la psicología se va a centrar para poder trabajarlo. ¿La psicología trabaja el comportamiento? Sí, trabaja el comportamiento. La psicología trabaja las manifestaciones del comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Las reacciones, las motivaciones para estos comportamientos. Sí, la psicología también se centra en eso. Trabaja las problemáticas que están relacionadas con el comportamiento, por supuesto. En muchos casos el comportamiento viene a ser sintomatológico, es decir, tenemos una persona que de pronto está de muy mal humor,
esa viene a ser una manifestación, y se está peleando con todo el mundo y tratando mal a todas las personas. Ese va a ser su comportamiento es indeseable. Entonces vamos a focalizarnos en cuál es la problemática que está generando estas manifestaciones y estos comportamientos. Y a partir de estos factores podemos proporcionar soluciones. Bien. Vamos a hacer una breve revisión histórica, ya un poquito más puntualizada, porque hasta aquí solamente les estuve mencionando cosas. Primero, habíamos hablado de que en la época de los griegos, es decir, la Edad Antigua, los filósofos se cuestionaban todas estas cosas que van a ser pertinentes al ser y a la existencia. La mente y el alma son lo mismo, no lo son. La mente y el alma ocupan un lugar en el cuerpo físico o son algo intangible. La existencia se limita a estar inserto en la realidad o no. ¿Cómo definimos la realidad? ¿Qué determina nuestra realidad? Todas estas preguntas fueron las que indujeron a que surgiera esta rama de la filosofía que en ese entonces llamábamos psicología. Posteriormente, en la Edad Media, que es la etapa en la que yo les decía, la etapa del oscurantismo, es más o menos desde el año 1200 hasta el año 1500, la religión era la que influía directamente sobre el desarrollo de la psicología. En sí, la religión era la que determinaba la orientación de todas las ciencias. Es por eso que en esta época, por ejemplo, se persiguió muchísimo a aquellas tribus que practicaban todo lo que era la medicina naturista. Estamos hablando de indígenas europeos, ¿no es cierto?, de los celtas, etcétera, los cuales se los acusaba de brujería por ejemplo, por darte una manzanilla y causar que te tranquilices. Para ellos ese era un acto de brujería. Todo aquello que no emanaba de Dios y no se explicaba en Dios era condenable y digno de sospecha. Es así que es en esta época que sucede este fenómeno que incluso hoy en día nos genera muchas dudas a veces. Los trastornos mentales estaban asociados a posesiones demoníacas. Es desde esta época en la que todas aquellas conductas disruptivas o esos comportamientos distanciados de la realidad se intentaban solucionar mediante exorcismos. Lastimosamente, la mentalidad de muchas personas todavía no ha avanzado del todo y hasta ahora se siguen haciendo esas prácticas que son bastante crueles para quien está sufriendo el trastorno mental. Bien, hacia la edad moderna, es decir, lo que yo les mencionaba hace rato, lo que conocemos como la etapa medieval o el Renacimiento, surge el desarrollo del pensamiento científico. En esta época aparece un señor llamado Descartes, que es el primero que nos propone la existencia de un método científico. Aparte de que en esta época estaba el señor Galileo descubriendo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que todo giraba en torno a la Tierra. Aparte de que en esta época, a fines de esta época, aparece Sir Isaac Newton y nos propone la ley de la gravedad, etc. Todos estos avances científicos que ya se producen, como por ejemplo lo que les dije hace rato, la ley de la gravedad, es a partir del método científico que nos propone el señor Descartes. Descartes nos dice que para que algo sea un hecho científico tiene que ser observable, medible y repetible. Si nosotros hablamos de la gravedad, por ejemplo, ¿la gravedad es observable, chicos? No. No. No es observable. Si ustedes tiran algo al piso, ¿pueden observar que se cae? Sí. Sí, es observable. Sí. Y si lo lanzan 40 veces, ¿las 40 veces va a llegar al piso? Sí. Y si ustedes lanzan una hoja de papel de un segundo piso y lanzan un lapicero, ¿ustedes pueden medir el tiempo que tarda uno y el otro en caer? Sí. 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 Entonces, es un Pueden hecho llegar. científico. La gravedad es un hecho científico. Es observable,
es medible y es repetible. Si ustedes tiran 400 veces algo, las 400 veces va a llegar al piso, excepto si se tiran por la ventana y solo llega una vez, ¿no? Pero bueno, perdón, recién estoy saliendo del COVID, estoy con un poquito de tos todavía. Bien, en la edad contemporánea, que la edad contemporánea se marca a partir de la revolución industrial hacia la fecha, aparece otro señor que habla también de la ciencia, el señor Comte. Este señor nos plantea una clasificación de las ciencias. ¿Qué tipos de ciencias existen? Existen las ciencias de la observación, existen las ciencias experimentales y las ciencias comparativas. El día que ustedes vayan a llegar a hacer su proyecto de tesis, se van a estrellar con estos tres conceptos. Bien, ¿cuáles son las ciencias observables? Las ciencias observables van a ser todas aquellas que nos proporcionan de manera permanente hechos que podemos registrar sin intervenir. Por ejemplo, la biología es una ciencia observable. La biología en los términos del señor Darwin, porque él simplemente se limitaba a observar a los animales y registrar todo lo que sucedía en torno a ellos. Tenemos ciencias experimentales. ¿Cuáles son las ciencias experimentales? Las ciencias experimentales son aquellas que se focalizan en registrar las respuestas ante distintos escenarios, pero todos estos escenarios son artificialmente producidos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros agarramos un ratoncito y lo ponemos en una caja vacía, registramos qué hace este ratoncito en esta caja vacía. Luego alzamos el ratoncito y lo metemos en un laberinto. Y registramos cuánto tiempo tarda el ratoncito en salir de este laberinto y en base a esto nosotros medimos su inteligencia. Eso va a ser un procedimiento experimental. Estás exponiendo a un mismo organismo a distintas situaciones que vos estás planificando y que vos estás controlando. A diferencia de las observables, que las observables son contemplar y registrar en los medios naturales que sucede. Y luego tenemos las ciencias comparativas. Las ciencias comparativas son aquellas que se van a focalizar en, como dice su nombre, comparación de datos. Una ciencia comparativa vendría a ser todas las ciencias financieras y económicas, por ejemplo, que permanentemente están haciendo estudios de mercado. Bien, en 1879, esta fecha es algo que no se les tiene que olvidar, la psicología se va a reconocer como ciencia. ¿Gracias a qué, chicos, se reconocía como ciencia? Gracias a que es observable, repetible y no me acuerdo el tercer término. No, la psicología se reconoce como ciencia en 1879 gracias a ese señor fisiólogo alemán que creó el primer laboratorio de psicología experimental. Experimentada con ratones y conejos, pero ya estaba estudiando conductas. Por eso es que nace como ciencia en 1879. ¿Está bien? Estamos empezando, así que no tienen la obligación de sabérselo todo, pero es bueno que estén preguntando si algo no les queda claro, chicos. Bien, a partir de aquí, la conducta ya se convierte oficialmente en el objeto de estudio, por lo que dijo su compañero hace rato, porque la conducta es observable, es medible y es repetible. Sin embargo, el hecho de encerrarnos en la conducta exclusivamente generó grandes conflictos al interior de la comunidad científica de psicólogos. Todos aquellos que les importaba el comportamiento humano querían ir más allá de lo observable, medible y repetible. Es reduccionista. No nos olvidemos que el punto de inicio de la psicología reduce al ser humano a las respuestas de un ratón y a las respuestas de una palomita ante choques eléctricos o caminitos de comida. Y existía una rama de científicos, de psicólogos, que decían, pero el ser humano es mucho más que la inteligencia de un ratón, es mucho más que la inteligencia de una paloma. Entonces,
Es aquí donde se va a producir una división que ya la vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las ramas de la psicología, pero genera grandes conflictos. Sin embargo, lo que era considerado científico era todo lo referente a la conducta. En la... Oh. Se repite la... Ya. No sé por qué estaba volviendo a la misma diapositiva. Bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Que ya estamos yendo al siguiente tema. Todo claro, dicen. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Las bilis es algo que se nos acumula dentro de nosotros cuando renegamos mucho y no lo sacamos? Uh-huh. Sí, bueno, eso tiene que ver con un proceso netamente biológico. Pasa que cuando vos sufrís un disgusto demasiado grande, vamos a decirlo así, cuando te sentís demasiado molesta, demasiado frustrada, tu cerebro y tus riñones producen algo que llamamos adrenalina. La adrenalina se filtra en los riñones y tiene consecuencias, tiene manifestaciones en tu cuerpo. Te produce gastritis, te produce estreñimiento, te eleva la presión arterial. Y cuando estás lidiando demasiado tiempo con este componente tóxico, porque la adrenalina es un nivel de intoxicación para tu cuerpo cuando esa adrenalina no es utilizada, es decir, no es lo mismo que veas un asalto en una esquina y salgas corriendo hasta llegar a tu casa para ponerte a salvo, que en ese momento producís adrenalina y la utilizás en ese preciso momento, que, por ejemplo, estar permanentemente preocupada o permanentemente molesta con alguien porque, no sé, estás todo el tiempo peleando con tu hermano o con tu hermana, un ejemplo, porque hace cosas que te irritan y son como la gotita que perfora la piedra. Estás produciendo adrenalina y no la estás utilizando. Y la adrenalina, al final de cuentas, lo que hace es sacar toda la glucosa de tu hígado para convertirla en energía, energía que no usas. Entonces intoxicas tu cuerpo y el que desintoxica el cuerpo siempre es el hígado. Y cuando el hígado se satura, cuando el hígado dice, ¿sabes qué? No doy más, es cuando comienza a expulsar la bilis. La bilis es cuando está intoxicado el hígado, cuando se sobrecargó. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos resaca? Pasa exactamente lo mismo cuando tenemos un enojo demasiado intenso. Expulsamos bilis porque el hígado no puede más. Pero esto no te induce a la depresión. Antiguamente se creía que sí, pero no. El tema es que cuando tu hígado está enfermo, vas a tener muy poca energía, pero no es que estés deprimido, es que tu hígado está enfermo y no estás pudiendo administrar bien las azúcares de tu cuerpo. Pues bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Gracias. De nada. Bien. Una pregunta, ¿de cuándo renace la psicología? ¿Me puedes decir la fecha, por favor? ¿Cómo? ¿Cuándo renace la psicología? ¿Me podría decir la fecha, por favor? Bien. La psicología se establece ya como una ciencia independiente y empoderada en esta fecha que ustedes ven acá, en 1879. En esta parte de aquí estaba, perdón. En la edad contemporánea. Sí, correcto, en la edad contemporánea, y es gracias al señor Wilhelm Wundt. Ya eso lo van a tener después en el cuestionario que les voy a mandar para que ustedes puedan tenerlo a mano la respuesta. Bien, como les dije, el hecho de que se haya centrado, se haya cerrado en el estudio de la conducta humana produjo que se desarrollaran múltiples ramas o múltiples corrientes de la psicología. Las que surgieron de manera paralela fueron el conductismo y el psicoanálisis. Psicoanálisis lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a profundizar en el conductismo, que fue el que era eminentemente aceptado por la comunidad científica. Bien,
El conductismo surge en Estados Unidos. Es una escuela netamente norteamericana. Y sus principales exponentes van a ser el señor John B. Watson y el señor Skinner. Pues bien, surge como un paradigma. Ya vamos a profundizar, no se preocupen. Bien, surge como un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma va a ser una manera de ver y entender una ciencia de manera específica. ¿Cómo va naciendo este paradigma? ¿Dónde son sus raíces? En 1874, el señor Edward Thorndike comienza a hacer sus ensayos sobre el proceso de aprendizaje mediante el ensayo y error. Es decir, a esto es a lo que comienzan a denominar condicionamiento, que viene a ser el procedimiento de ensayo y error. Ustedes han visto cuando los niños pequeñitos juegan con estas cajas que tienen muchos huequitos de diferentes formas y ellos tienen que agarrar, por ejemplo, una estrellita y meterla en el hueco de la estrellita, o el redondito en el hueco del redondito, pero los niños comienzan a intentar meter la figurita en distintos lugares hasta que aprenden dónde es el ingreso. ¿Alguna vez vieron esto? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Este es el procedimiento que vamos a llamar ensayo y error. Este señor Thorndike lo estudiaba en ratones. Ratones que, por ejemplo, tenían que encontrar el pedacito de queso, tenían varias fuentecitas y el ratoncito tenía que ir tumbando cada una hasta encontrar el pedacito de queso. Y eventualmente parecía que, por ejemplo, y hasta ahora podemos ver ese tipo de experimentos, que pareciera que el gato o que el ratón aprendió a contar, pero en realidad es que él está condicionado a que siempre va a estar el quesito debajo del tercer vasito, por ejemplo. Este va a ser el procedimiento de ensayo y error. Probar y probar y probar hasta dominar cierta habilidad. En 1890, el señor Iván Pavlov, un ruso, establece ya de manera más científica, vamos a decirlo, las bases del condicionamiento. ¿Quién fue este señor Iván Pavlov? El señor Iván Pavlov era un criador de perros. ¿Qué es lo que hacía este señor? Este señor en algún momento se dio cuenta que cuando él comenzaba a preparar los platos de comida para llevárselo a los perros estaban sentaditos, salivando y mirándole bonito. Entonces él decide hacer un experimento, hacer sonar una campanita antes de irse a servirle los platos para los perros. Y luego de varios intentos se da cuenta que aunque la olla no estuviera lista y aunque no hubiese olor a comida en la casa, si sonaba la campanita, los perros estaban sentaditos salivando y mirándole bonito. ¿Por qué? Porque los perros aprendieron que campanita es igual a voy a comer. A ustedes cuando estaban en el colegio, en clases presenciales, ¿no les pasaba que escuchaban el pring del timbre a las 12:30 y de pronto su estómago hacía crrr, y decían, ajá, tengo hambre? Hasta antes de que suene el timbre, posiblemente no les sonaba el estómago, a menos que no hubieran desayunado. Pero por lo general, después de que sonaba el timbre, ustedes ya de pronto decían, quiero comer, y ya estaban pensando en la milanesa calientita que les esperaba en su casa. Ese es un procedimiento de condicionamiento. A todos les sucede, y en los animalitos es mucho más fácil de observar. Y esto fue lo que este señor comenzó a registrar, que los animalitos aprendían, asociaban un estímulo que no tenía absolutamente nada que ver, que era el sonido de la campanita, con un estímulo que era agradable para ellos, su comida. En 1910 surge este señor John B. Watson, que es americano, quien rescata lo propuesto por el señor Pavlov y comienza a aplicarlo más en personas y en ratones, pero principalmente comienza a trabajar con niños pequeñitos. El señor John B. Watson tenía una frase que decía, entrégueme a un niño de la mejor familia que yo podré convertirlo en el malhechor más detestable, o entrégueme a un niño de una familia completamente destruida que yo lo convertiré en el mejor hombre de la ciudad.
¿Por qué? Porque este señor estaba completamente convencido que todo lo que tu entorno haga o deje de hacer con relación a tus conductas va a determinar que mantengas o no estas conductas. Hay un experimento que en lo personal me parece bastante cruel, pero en 1910, 1915 todavía no se tomaban en cuenta estas cosas, que hizo el señor Watson con un bebito. A este bebito era un bebito de, no recuerdo, creo que tenía 8 meses. Le encantaban los peluchitos. Como todo bebé tenía un montón de juguetes y tenía peluches. Pero ¿qué es lo que hace este señor? Este señor lo condiciona al niño. ¿Cómo? Le entrega algo bien peludo, bien felpudo, y cada que el bebé comienza a jugar con esto, a tocarlo, él hace sonar una corneta, pero tiene un ruido súper fuerte y lo asusta al niño. Y se repite este procedimiento varias veces. Y un día, a este niño, cuando ya es un poco más grandecito, tiene como 2 años, le entregan un ratoncito. Y el niño, al acariciar al ratón, comienza a gritar, a llorar, y desarrolla fobia a los ratones. ¿Pero por qué? Porque en algún punto a él se lo condicionó a que tiene que tener miedo a las texturas peludas, porque cuando era más pequeñito hacían esto de sonar la corneta y asustarlo cada que él tocaba algo que era felpudo. Y es a partir de esto que él saca esa frase que yo les mencioné hace rato. Al final de cuentas, los niños o las personas se convierten en lo que las consecuencias de sus actos le permiten convertirse. Hacia 1920 surge este siguiente señor, que yo creo que el nombre les suena a los que han visto Los Simpsons, que es el señor Skinner. El señor Skinner ya desarrolla más la teoría de Watson y construye una metodología un poco más específica y profundiza más en la temática. Bien, ¿cuáles son las características del conductismo en general? Listen, perdón, listen, si puede volver un ratingo a lo de Skinner, por favor. Claro que sí. Yo les voy a mandar las diapositivas después, no se preocupen. Ah, ok, listen. ¿Ah? Cuando terminemos la unidad, les voy a mandar las diapositivas para que puedan resolver su cuestionario. ¡Ay! Bien. ¿Cuáles son las características generales del conductismo? Niega la subjetividad del individuo. ¿Qué es la subjetividad? Todo aquello que es específico, que es individual del individuo, de la persona. Eso va a ser la subjetividad. De pronto a algunos aquí les gusta, les decís papaliza y van a decir, nam, nam, qué rico. Y otros van a decir, pucha, qué asco. Esa es la subjetividad del individuo. A algunas personas hay cosas que les parecen agradables y otras cosas que no. Y no es porque los hayan traumatizado con la papaliza, haciéndole sonar una corneta cuando tenían 8 meses. Es que simplemente... ¿Cómo dijo Lisa? La subjetividad es aquello que es muy personal, muy individual de la persona. Por eso les pongo el ejemplo de la papaliza, de las lentejas, del brócoli. Hay personas a las que esto les es agradable y otras personas a las que no. Y no porque hayan aprendido que eso es malo, que eso es feo, no porque les hayan hecho sonar la corneta como el bebé Watson, no. Simplemente su subjetividad les dice que ese sabor o esa textura no les gusta. Percibe al niño como una tabla en blanco que debe ser llenada. ¿Qué quiere decir esto? El conductismo te dice que al ser todo construible y todo moldeable, los niños no saben nada. Los niños tienen y existen para aprender. No sé cuántos de ustedes vieron la película Matilda. No sé si muchos la hayan visto o no. Pero hay una escena en la que el papá le dice a la niña, esta es una niña que es súper dotada, y el papá le dice, yo estoy bien y tú mal, yo soy grande y tú pequeña, y eso no lo puedes cambiar. Eso es conductismo. Exactamente a eso se refiere el percibir al niño como una tabla en blanco
Hoy en día sabemos que los niños, por su intuición y su sensibilidad, muchas veces nos enseñan cosas. No siempre, no están completamente en blanco, porque tienen cosas para aportarnos, pero en ese entonces no. El niño era moldeable, el niño era un pedacito de plastilina al que tenés que darle forma. Bien, establece parámetros rígidos del comportamiento deseable y no deseable. ¿Cuáles son los parámetros rígidos? Ustedes deben haber escuchado a sus abuelos, posiblemente, inclusive a sus papás tal vez, de que ese términos como es un hombre de bien, porque tiene buen trabajo y está casado. ¿Y qué pasa si llegas a tus 35 años y sos económicamente independiente, pero no te casaste, porque no encontraste tu pareja, porque tenés otras metas, por lo que sea? ¿Eso te hace una persona de mal, un hombre de mal, una mujer, una mala mujer? No, pero en este entonces los comportamientos deseables eran muy rígidos. Por eso existían condicionantes como la solterona, cuando no se había casado a los 23 años, o la mala mujer, porque no había tenido hijos para su marido después de 5 años de matrimonio. Todas estas etiquetas sociales surgen a partir de esta manera de ver a las personas. Un niño tenía que estar quieto, callado y ser obediente. Estas son condicionantes rígidas del comportamiento deseable. Cuando sabemos que el niño que es más inquieto y que es más preguntón es el niño más inteligente por lo general. No estamos hablando del hiperactivo, estamos hablando del niño que está siempre observando las cosas, que siempre te está preguntando. El niño es curioso por naturaleza, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el desarrollo de los niños. Las conductas son moldeables, predecibles, repetibles y extinguibles. Nosotros podemos hacer que un niño aprenda a hacer lo que nosotros queremos que haga. Por lo tanto, va a ser predecible. Si yo le digo si yo a mi hijo le hablo por el nombre completo, Juan Pedro Méndez, te estoy diciendo que vengas acá, es predecible que va a venir con la cabecita agachada, porque como le dije el nombre completo, sabe que estoy enojada. Son repetibles. Si 80 veces hago esto, las 80 veces el niño va a venir así. Son extinguibles. Si yo asocio el hablarle por el nombre completo al niño para decirle algo bonito, cuando el niño llega a decirle, ¿sabes que te quiero mucho? En lugar de tratarlo, este miedo a escuchar su nombre completo se va a convertir en una conducta de alegría. Le decís su nombre completo, el niño va a venir, sí, mami. ¿Por qué? Porque ya extinguiste el miedo y lo convertiste en otra conducta. ¿Por qué? Porque te dio la gana de hacerlo. O porque el terapeuta te dijo, su niño está deprimido, señora, tiene que dejar de reñirlo tanto. Bien. Ahora vamos a profundizar en el señor John B. Watson. John B. Watson hace un énfasis en lo estrictamente objetivo. Si mi niño está caminando por todo el cuarto, lo que yo observo es que no se queda quieto. No me interesa si es porque está con hambre, si es porque consumió mucho azúcar, si es porque está aburrido, si es porque está buscando algo. No me interesa lo que está pasando en su cabeza, me interesa que está haciendo algo que no quiero que haga. Caminando por toda la habitación. Eso es lo estrictamente objetivo, lo que puedo ver. Rechaza las interpretaciones como la introspección, mejor dicho, como método. ¿Qué es la introspección? La introspección se va a referir a la capacidad de analizar de manera constante y consciente lo que está sucediendo en tu cuerpo en este momento. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, ¿ustedes sabían que una persona pestañea entre 50 y 70 veces por minuto? Perdón. 30 veces por segundo. Lo que les estaba diciendo hace rato son las inhalaciones. Una persona inhala entre 50 y 70 veces por minuto. Es posible que muchos de ustedes comiencen a contar cuántas veces pestañean o cuántas veces inhalan aire. ¿Por qué? Porque están entrando en la introspección.
están haciéndose consciente de lo que está sucediendo en su cuerpo en este preciso momento. Y el señor Watson lo consideraba un procedimiento, un método mentalista, es decir, subjetivo. ¿Por qué? Por esta variante que les acabo de decir. La persona inhala entre 50 a 70 veces. Entonces ustedes van a estar 1, 2, 3, contando para ver si son 50 o son 70. Y alguien que posiblemente está un poquito ansioso va a hacer 80 inhalaciones. Y va a decir, no, pero yo inhalé 80 veces. Es subjetivo. Sí, es subjetivo el método de introspección. Y por este mismo hecho es que el señor Watson lo rechaza. Dice, no, eso no sirve de nada, porque no me permite hacer ciencia. No hace las cosas predecibles. La psicología debería limitarse a la conducta manifiesta y observable. No me interesa cuántas veces estás inhalando. Me interesa que cuando te pongo una canción de rock pesado, comenzás a inhalar más rápido, que cuando te pongo una canción de Ed Sheeran, comenzás a respirar más lento. Eso es lo que yo puedo observar y eso es lo que yo voy a registrar. No me interesa por qué ni qué está pasando dentro de tu cabeza. La conducta medible y la conducta manifiesta y observable. Y por último, el ambiente tiene gran relevancia en la formación de conductas. Si tenemos un niño chiquito que le dicen, no te trepes a la mesa, y el niño se trepa a la mesa y se cae. Opción A, la mamá agarra y lo trata y le dice, te dije que no te subas a la mesa, la próxima que te caigas yo no te voy a ayudar a levantarte. Opción B, tenés la mamá que dice, ay, mijito se cayó, viste, mi amor, yo te dije que no te subas a la mesa. Inciso C, la madre se ríe y se va, y lo deja solito. En opción A, es posible que la próxima vez que el niño le digan, no hagas tal cosa, el niño frene y se quede pensando en, pucha, mejor no. Porque mi mamá ya me dijo que si me meto en problemas la próxima vez no me va a ayudar. Opción B, al niño le dicen, no hagas. El niño va a esperar que te des la vuelta y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el resultado la primera vez fue un abrazo porque pobre mijito se cayó. Opción C, le decís no hagas. El niño tal vez no lo haga, porque la primera vez que se metió en un problema, que se cayó y se lastimó, nadie le dio bola, nadie lo ayudó. Entonces aquí dice, pucha, nadie me va a ayudar. Entonces directamente no lo va a hacer. A menos que sea algo demasiado placentero como una caja de chocolates entera. Cuando no lo estés mirando se lo va a comer. ¿Por qué? Porque de todos modos no le das bola. El ambiente va a condicionar los resultados de la conducta, van a hacer que el niño repita o no las conductas. Un ejemplo más sencillo. Tu perro ladra desquiciadamente, vos le decís, shh. No se calla, agarras el periódico, pequi uno en el cuello. La siguiente vez le decís, shh, va a ir a echarse el perro. ¿Por qué? Porque aprendió que cuando le decís, shh, es que llegaste a tu límite. Los animalitos tienen mente más sencilla que los humanos. Entonces son condicionables. Los humanos no siempre, porque los humanos somos mucho más complicados. Entonces, el condicionamiento clásico del señor Watson se basa en los estudios de Pavlov y establece la relevancia del condicionamiento. Vamos a profundizar esta palabra condicionamiento. Condicionar. ¿Qué pasa, chicos? Y esta pregunta es más para los varones que para las mujeres. ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen a su novia, me estoy yendo al cumpleaños de mi primo? Te aviso cuando llegue a mi casa, no creo que llegue tarde porque tengo clases mañana. Y tu corteja te dice, ¿vas a salir? Bueno, pues haz lo que querrás. Y a partir de ahí te deja en visto a lo que sea que le digas hasta el día siguiente.
¿Qué va a pasar la próxima vez que tengas alguna invitación de tus amigos o de tus primos o de tus hermanos? A ver, chicos. Ya no le vas a querer avisar. Ya no las vas a querer Ya avisar. no voy a estar con esa persona para la próxima. Ok. Probablemente para la próxima no ir o pedir permiso. Muy bien. Bien, Para aquí otra. vemos 3 respuestas diferentes. Pero me quedo con la de su compañero que dijo, ya no le voy a querer avisar. ¿Qué quiere decir esto? Se efectúa un cambio en la conducta. Correcto. Quedas condicionado. Es decir, asociaste el salir a se enoja. Por lo tanto, cuando se produce esta asociación, la persona aprendió algo nuevo. Si salgo o si le digo que voy a salir, se va a enojar. Entonces las posibilidades están en, le voy a mentir o voy a decidir ya no salir sin ella. Son 2 las posibilidades. Como dijo la compañerita, ya no voy a estar con esa persona, que te tortura. En fin. El tema es que se produjo un condicionamiento. Condicionar es, tenemos un estímulo neutral, la invitación de tu primo a su cumpleaños, o de tu prima a su cumpleaños. Es un estímulo neutral, no es bueno, no es malo. Es la invitación a un cumpleaños. La gente cumpleaños todos los años. Y más aún si es tu familiar. Es posible que desde siempre pasaste su cumpleaños junto a esa persona. Entonces es un estímulo neutral. Y luego tenés una respuesta en este caso negativa. Entonces se produce una respuesta condicionada. La respuesta condicionada es el no le aviso. La respuesta condicionada es el le termino. La respuesta condicionada es el la invito a ir conmigo para que no se enoje. Esas son respuestas condicionadas. A partir de esta campanita que te pone tu pareja, vos aprendés a comportarte de una manera distinta. Que tu pareja se enoje es una respuesta condicionante. Siempre va a ser una respuesta condicionante. Si tu pareja se enoja porque la dejas en visto, si tu pareja se enoja porque andas, no sé, prestándole demasiada atención a un amigo o a una amiga, si tu pareja se molesta porque la dejaste plantada, todas estas van a ser respuestas condicionantes. No es lo mismo que se moleste porque la dejaste plantada, que evidentemente cualquier persona se molesta si la dejas plantada, que se moleste porque estás yendo a un cumpleaños de un familiar. ¿Sigue siendo condicionante? Por supuesto, entendés que hasta ahí es el límite, pero los estímulos son distintos. No sé si quedó claro el ejemplo. Quedó claro. Claro, claro. Licenciada, entonces, condicionar es, o sea, hacer preguntas que, o sea, no sé cómo explicarlo. Ok, está bien. Uno cambia la experiencia, ¿no? Condicionar se va a referir a generar una respuesta con la intención de que esta respuesta produzca un aprendizaje. Les doy un ejemplo, y esto les va a servir de mucho. Las personas que tienen el problema de procrastinar, ¿qué es procrastinar? Procrastinar es dejar todo a última hora y que se te acumule así la torre de trabajo. Eso es procrastinar. Las personas que tienen la costumbre de procrastinar, muchas veces los terapeutas le decimos, ¿tenés 20 tareas? No penses en las 20, pensá en la tarea 1. Y cuando hayas terminado la tarea 1, si hace un calor infernal, servite un vasito de Coca-Cola bien frío y tómate tu tiempo para disfrutar el vasito de Coca-Cola frío. Y de ahí comenzás la tarea 2. ¿Qué es esto? Esto es sumar un estímulo agradable, que es el vasito frío de soda, a algo que no es muy agradable, hacer tarea. Tenés un estímulo, el estímulo es el no me gusta mi tarea, y tenés una consecuencia de terminar la tarea. Terminar la tarea me lleva a algo delicioso como un vasito de soda frío en este calor. Entonces tu cerebro va a aprender
que hacer la tarea te lleva a una consecuencia agradable. Y en un punto, después de hacer este mismo procedimiento varias veces, ya no te va a costar sentarte a hacer tus tareas. ¿Por qué? Porque tu cerebro produjo un aprendizaje. Condicionamiento es eso, producir aprendizajes administrando las consecuencias de una actitud. Si nosotros le respondemos feo a nuestra madre, la madre te tira con un chanclazo. La chancla vuela por el aire, cruza 3 cuadras y te cae porque te cae. Tenemos el condicionamiento, estamos condicionados. Hemos aprendido que a mamá no se le responde feo. ¿Por qué? Porque la chancla superpoderosa te llega de donde sea. Ese condicionamiento es un aprendizaje. Y el hecho de condicionar es administrar consecuencias. ¿Quedó más claro ahora? Sí, licenciado. Claro. Sí, licenciado. Sí, sí. Sí, licenciado, muchas gracias. De nada. La chancla. Siempre se aprende con la chancla, ¿no? Bien, las conductas y las reacciones están condicionadas por el ambiente que nos rodea. Esa vendría a ser la conclusión. Este señor Watson decía algo interesante. Si nosotros tenemos un niño que es hijo de un ladrón y lo sacamos del ambiente donde viviría con su papá, ladrón, donde está normalizado el hecho de robar y el hecho de vivir escapando de la policía, este niño no va a ser ladrón, este niño puede llegar a ser un médico. ¿Por qué? Porque va a criarse en un ambiente donde no está aceptada la conducta del robo. Está aceptada la conducta del estudio. Entonces este niño va a llegar a sacar una carrera universitaria. Esto es lo que te decía Watson. Bien, ahora vamos con su sucesor, el señor Skinner. La educación es lo único que sobrevive cuando se ha olvidado todo lo aprendido. Esta es una frase de Skinner. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes se acuerdan de una frase que estuvo muy de moda que decía, en las escuelas se enseñan lenguaje, matemáticas, historia. No se enseñan modales ni valores. Eso se enseña en la casa. ¿Se acuerdan de esto? Sí. A eso mismo se refiere esta frasecita de acá. Si tenemos una persona que perdió la memoria, esta persona era, vamos a decir, psicólogo, tuvo un accidente y perdió la memoria, no se acuerda de lo que es ser psicólogo, pero antes de perder la memoria era una persona amable y era una persona respetuosa, y después de perder la memoria sigue siendo una persona amable y sigue siendo respetuosa, porque la educación sobrevivió a olvidar lo aprendido. A esto se refería este señor. Bien, ¿qué hizo el señor Skinner? El señor Skinner profundizó y desarrolló mucho más el condicionamiento. Por eso es que su enfoque se llama condicionamiento instrumental. Lo del señor Watson era el condicionamiento clásico. Este es instrumental porque instrumentaliza, valga la redundancia. ¿Qué es instrumentalizar? Desarrollar herramientas específicas para lograr algo. Esto es instrumentalizar. Bien, ¿cuáles son los principios? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que nos propone este señor? La adquisición. ¿Qué es la adquisición? El incorporar una conducta. Esa es la adquisición. Saber que cuando entras a la iglesia tenés que guardar absoluto silencio es porque en algún momento de tu vida alguien te dijo, cállate, el cura está hablando. Adquiriste esta conducta, la aprendiste, porque si metes a un niño de 2 añitos a la iglesia, el niño te va a seguir buscando charla y va a seguir haciendo cosas y diciendo cosas, porque él no sabe.
Él no tiene esta conducta de guardar silencio en la iglesia, sentarte cuando el cura te dice sentate y pararte cuando el cura te dice parate. Esto es algo que se aprende. Generalización. Una misma respuesta queda condicionada ante estímulos similares. Esta frase de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Esa es una generalización. ¿Cómo lo vemos en la conducta? Cambiaste de pareja, pero seguís desconfiando de esta nueva persona como desconfiabas de la anterior, porque 3 parejas antes te pusieron los cuernos. Generalizaste. Si esta persona me engañó, todas me van a engañar. Por lo tanto, voy a tener la misma conducta de desconfianza ante todas mis parejas. ¿Por qué? Porque tuve una consecuencia desagradable en algún momento y aprendí que no tengo que confiar. Esta es una generalización. Discriminación. Es la capacidad de diferenciar entre estímulos similares. Esto es el discriminar. No es discriminación en los términos sociales, por si acaso. ¿Qué pasa si tu mamá te grita? ¿Cómo reaccionamos si mamá nos grita? Lloras. Si mamá nos trata, si mamá nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? Miedo. Pensamos. Ok. Terror. Recapacitan, se asustan, pero el punto es que frenan en seco y agachan la cabeza en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa si una persona cualquiera comienza a reñirte en la calle? Nos enteramos. Confusión. La escucho y después le respondo. Bien. Me vale. Ok. Pero estamos de acuerdo en que ninguno de ustedes agacha la cabeza y obedece. Esa es la discriminación entre estímulos similares. En ambos casos tenés personas que te están tratando, tenés personas que te están llamando la atención, tenés personas que están alteradas enfrente de vos. No es lo mismo mamá que un desconocido. Obviamente, digamos, porque supongo que a tu madre tienes que respetarla, pero a una persona que no conoces, que te está faltando respeto sin que vos le hagas nada, obviamente tenés que, como dice una frase de respeto, guarda respeto. Exactamente. A esto es a lo que el señor Podría Skinner... apagar tu micrófono, ese que está encendido, no vas a escuchar. Sí, hay un micro encendido, chicos. Ya. A esto es a lo que el señor Skinner justamente llamó la discriminación. El poder diferenciar. Si mi mamá me trata, escucho lo que me tiene para decir. Si un desconocido me trata, le digo, oiga, cálmese, está muy alterado. Mínimo. ¿Por qué? Porque no me merezco esto o por X razón. Como dice la compañera, a mamá la respetamos porque es mamá. A un desconocido yo no le debo respeto si no me respeta. En eso consiste la discriminación a nivel conductual. La extinción. Una respuesta condicionada puede dejar de ejecutarse. Aprendiste que, por ejemplo, esto pasa mucho. En el colegio llegabas tarde, aunque vivías al frente. Llegabas tarde todos los días al colegio, aunque vivías al frente. ¿Por qué? Porque lo peor que podía pasar era que el regente te trate, que te manden un día a tu casa o 2, pero después igual te ponías al día, pedías los apuntes, le explicabas al profesor y de todos modos si había examen ese día, igual te lo reprograma el examen. En la universidad, llegaste tarde el día de tu examen, ni modo, perdiste el examen. La conducta que habías aprendido que no estaba mal, llegar tarde al colegio, no estaba mal porque de todos modos te lo toleraban, las consecuencias no eran graves. En la universidad se extingue esta conducta. ¿Por qué? Porque aprendiste que está mal, que la consecuencia va a ser negativa para vos.
Entonces automáticamente comenzás a regular eso hasta que aprendes a llegar temprano. Por lo menos cuando hay examen. La conducta aprendida se extingue. Tenemos el caso de un niño que es terriblemente caprichoso, es este niño que le decís que no y llora, grita, zapatea, se tira al piso. Entonces consigue lo que quiere. Y la mamá lo lleva a terapia al niño y dice, ay, ya no puedo más con este chico, me hace berrinche, me hace pasar vergüenza. El psicólogo, ¿qué le responde? Le responde, señora, ¿usted está dispuesta a soportar los berrinches de su niño por las próximas 3 semanas? La señora va a decir, bueno, ya, los voy a aguantar. Déjelo llorar. No le dé lo que quiere. Y después de unas 4 o 5 berrinches, va a entender que eso no funciona. Y va a dejar de hacerlo. Una conducta condicionada se extingue. Darle al niño lo que te pide porque se tiró al piso, le estás enseñando que tirarse al piso es la manera de lograr lo que quiere. No darle bola aunque se tire al piso porque yo te dije que no es no, va a generar que el niño aprenda que no es la manera. ¿Queda claro? Sí, Ese ejemplo que usted toma es de un niño, Ulises, pero en una persona adulta ¿se puede lograr lo mismo? ¿Se puede lograr esa extinción? Sí, es un poco más complicado, pero sí, aunque por lo general con las personas adultas pasa esto de... Es que una persona adulta no se te va a tirar al piso a llorar. Una persona adulta te va a decir cosas como, por ejemplo, la clásica de las relaciones tóxicas. Si vos me quisieras, harías lo que te estoy pidiendo. Y vos sabés, sos perfectamente consciente que esta persona es tu pareja y es lo más importante. Pero no por eso te va a cruzar la ciudad a las 2 de la mañana en plena lluvia, porque quiere que vayas a su casa o porque quiere que vayas a cuidar su borrachera. No lo vas a hacer. Existen 2 posibilidades, que esta persona se canse de que no le hagas caso a sus berrinches y la relación se acabe, o que la persona entienda y deje de hacer berrinche. Pero esto está en el poner límites claros. ¿Qué pasa cuando se dista sus berrinches durante los primeros 6 meses de la relación? Es posible que los próximos 6 meses de la relación estés peleando por establecer un límite hasta que la persona entienda que ese límite existe. Y la posibilidad de que la relación se diluya en ese tramo es una posibilidad muy real. Porque alguien que está acostumbrado a hacer berrinches, que nunca entendió que los berrinches no son la manera de lograr las cosas, es difícil que entienda que con vos no va a funcionar. Son pensamientos irracionales, ¿no? O puede que hasta incluso te eche la culpa de todo, digamos, de todas las peleas y demás cosas. Y sí, esto pasa en las situaciones, en las personas que son un poco más disfuncionales, ¿no? Que te hacen el berrinche porque quieren que vayas a cuidarlo a las 2 de la mañana porque se pasó de tragos y se siente triste y solo y abandonado o sola y abandonada. Y vos le decís, ¿sabes qué? No, porque está lloviendo y estás al otro polo de la ciudad y yo tengo cosas que hacer mañana temprano. ¿Quién te manda a beber así? Pedite un taxi y andate a tu casa. Y el día siguiente te dice, ¿sabes qué? Me asaltaron, perdí mi teléfono, me pegaron porque vos no fuiste. No, no es porque vos no fuiste a cuidar su borrachera, es porque decidió salirse a buscar pleito estando en las condiciones que estaba. Y ahí es un tema más de trabajar con los dos, ¿no? Trabajar con que la persona no se sienta culpable por poner límites y con que el otro aprenda a que las personas tienen límites y que ellos también tienen que respetar sus propios límites. Si te sentís mal, si te pasaste de copa, andate a dormir. No estés buscando niñera. Pero bueno, esto viene a ser la extinción de la conducta. Cuando la persona aprende que esto que estaba haciendo ya no lo tiene que hacer. Por el motivo que sea. Cuando te atrasas, cuando llegas muy seguido, muy tarde al trabajo y te descuentan,
Es un mecanismo conductista de decirte, aprende, no te tenés que atrasar. Está buscando extinguir esa conducta porque es indeseable, porque no está bien que llegues tarde al trabajo. Y por último, recuperación espontánea. Se vuelve a ejecutar una conducta que ya se había extinguido. Esto va a ser lo contrario. Esto es algo que todavía se utiliza mucho en terapia. Cuando vos tenés una persona que llega a terapia y te dice, ¿sabe qué? Yo a mi anterior pareja siempre le podía decir que no, siempre le podía poner límites. Cuando se propasaba yo podía explicarle, pero yo no sé qué me pasa con esta persona, que con esta persona yo no puedo. Y siento que, y siempre me termina haciendo sentir mal. Tenés que trabajar con esta persona para que esta persona pueda recuperar. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo que usamos hace rato. Le dijiste, no voy a ir a cuidarte, pediste un taxi, andaste a tu casa y apagaste el teléfono porque te cansaste del catarrerio. Y al día siguiente, en el hospital, porque se intoxicó y además se peleó y quedó muy mal. Te sentís tan mal, tan culpable, que a partir de ahí comenzás a cumplir con sus caprichos. Porque te sentiste mal con esa consecuencia. Porque aprendiste que decirle que no cuando está emocionalmente alterada tu pareja, lleva a consecuencias muy graves. Entonces, de pronto ya perdés la capacidad de ponerle límite. Y esto te está haciendo mal. Entonces hay que recuperar tu capacidad de poner límite. Porque tu capacidad de poner límites se había extinguido. No sé si queda clara el ejemplo. Sí, está claro. Sí, sí. Esto se aplica en muchísimos niveles. Por ejemplo, tenemos el niño de 8 añitos que de pronto volvió a hacerse pipí en la cama. Y hacían 5 años que ya no lo hacía, ¿sí? ¿Le puedo dar, digamos, un ejemplo? Claro que que decía sí. en una imagen, dice, o sea, si matas a una cucaracha, eres un héroe. Y si matas a una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene diferentes criterios estéticos, pero no, criterios estéticos. ¿Y cuál es la diferencia de ellos dos, digamos? Bien. A ver, este ejemplo de si matas a una cucaracha sos un héroe, si matas a una mariposa sos un vil asesino, y los criterios estéticos de la moral van más por el lado de lo que hablamos hace rato de las subjetividades. Porque si vos matas a una cucaracha que estaba segurísima caminando hacia tu comida, estás protegiendo tu comida. O sea, y si la mariposa le está dando vueltas a tu comida y vos la espantas y le quebras un ala y bueno, se muere, igual, estabas protegiendo tu comida. Entonces va más allá de los criterios estéticos. Esto es como que algo... Es una frase que anda rodando mucho, pero es más para hablar de temas de discriminación, de discriminación en términos de persona. Es decir, si una persona blanca y rubia te trata mal o te muchachea, vos agachas la cabeza, pero si una persona morena te muchachea, te pones a pelear, se refiere más a esto, a ese tipo de discriminación, de la discriminación que hacemos de persona a persona. O de por qué a una chica bonita, si la ves cargada con compras, le ofreces ayuda, pero si ves una chica que, qué sé yo, es más gordita o no está tan arreglada, miras para otro lado y seguís por más que la chica esté sufriendo porque está súper cargada, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que vos decís, los criterios estéticos de la solidaridad y de la moral. Pero no se refiere a esto la discriminación. La discriminación conductual se va a referir más a estímulos. El estímulo de alguien te grita, el estímulo de alguien llora. ¿Cómo vos respondés ante estos estímulos? A veces sí se va a asociar a ideas discriminatorias sociales,
pero no siempre. No siempre. Por ejemplo, tenemos, por lo general, en la Facultad de Humanidades te vas a pillar con chicos que van a tener esta tendencia a ser empáticos. ¿Esto qué quiere decir? Si ven una chica que está con un montón de bolsas de supermercado, este chico le va a abrir la puerta para que pase, indistintamente de sea bonita o fea, de sea alta o petiza, de sea más gorda o más delgada, de sea blanca o sea morena. Va a decir, pucha, pobre persona que está súper cargada, le ayudaré a abrir la puerta. Punto. Esta persona aprendió a ser amable, indistintamente sea quien sea. Pero la discriminación, ahí no va a haber una discriminación de estímulo. Pero si alguien le grita a este chico que es caballeroso, él sí va a hacer la distinción en esta persona que me está gritando, ¿tiene razón de gritarme o no? Y por último, ¿tiene el derecho de gritarme o no? Por eso puse el ejemplo de tu madre versus un desconocido. No sé si quedó clara la explicación. Entonces depende de la educación igual. Claro que sí. Justamente esta teoría te explica la lógica con la que educamos a las personas. Y en muchísimos casos todavía se utiliza esta lógica de el estímulo-respuesta. Si haces lo que quiero, te doy algo que te gusta. Si haces lo que no quiero, te doy algo que te desagrada. Si Hay una ley que se llama cada acción tiene su reacción, ¿no? viene de... Sí. Viene justamente de este enfoque. Todas esas son frasecitas o que han ido saliendo a partir de cómo las personas vivenciaban o experimentaban esta manera de crianza. Porque el conductismo se convirtió no solamente en una manera de crianza, sino también en una manera de educación. En esta época, en casa hacías lo que no le hacía caso a tu madre, huasca. En el colegio no le hacía caso al profesor, huasca también. No sé si ustedes han visto el video de Pink Floyd de la canción Another Brick in the Wall. Y si no, búsquenlo. Ahí ustedes ven el profesor que está dando la clase, cómo le grita a los estudiantes cuando hacen cosas que él no les pidió que hagan. Ni siquiera es porque el chico... sobre la pared. Exactamente. Este enfoque te decía que todos tenían que ser iguales. Todos tenían que ser ni muy sobresalientes, ni demasiado buenos, ni demasiado malos. Tenías que mantener un parámetro idéntico. Porque Comunismo. si te salía... ¿Sí? ¿Es referencia del comunismo? No. El conductismo en el ámbito educativo te establecía jerarquías rígidas y fijas. ¿Qué quiere decir? El profesor está allá. El profesor es el que todo lo sabe, el que todo lo domina y es tu ejemplo a seguir. Y los estudiantes están en una jerarquía acá. Los estudiantes son todos exactamente igual de burros hasta que hacen lo que el profesor quiere que haga. Esto es lo que te decía el conductismo. Por eso es que, por ejemplo, la lógica de usar uniforme en el colegio es del conductismo. Porque en las épocas más antiguas, los estudiantes todos usaban uniforme, pero los profesores no. Tenías un profesor que se iba con una camisa azul, el otro profesor iba con una camisa gris, el otro profesor iba con una camisa blanca. Estaban vestidos formalmente, muy formalmente, porque esto es lo que les daba la jerarquía, esto es lo que te hacía decir, él está por encima de vos porque él sabe y vos no. Esta era la lógica del conductismo. Por eso es que, por ejemplo, las escuelas, y si ustedes ven las aulas magnas antiguas, el profesor está sobre un taburete, un pedestal más alto por encima de los estudiantes. Porque viene de esto, de que la jerarquía también tiene que ser visual. Es toda una construcción en la que te dice que mientras vos estás en proceso de aprendizaje, eso es exactamente igual a tu compañero, a menos que vos hagas todo lo que el profesor te pide y tu compañero no. Por eso es que también, por ejemplo, las escuelas de formación de maestros se llaman normales, porque producen normativas para justamente crear
estudiantes todos con los mismos valores, con las mismas capacidades, con las mismas habilidades, igual de calladitos, igual de obedientes. Dicen, ¿Sí? dicen, perdone que la corte, ya son las 11:32. Sí, eso les iba a decir. Creo que ya estamos Ok. sobre la hora. Ok. Bien, chicos. Vamos a dejar de grabar. Está muy buena la clase. Qué bueno, qué Buenísimo. bueno.